Millonario anciano va a la casa de su ex esposa después de 40 años y su reacción es inesperada. Roberto Mendoza detuvo el Mercedes-Benz último modelo frente a lo que alguna vez había sido una casa digna y hermosa. Ahora, 40 años después, las paredes descoloridas y agrietadas, el jardín invadido por la maleza y las ventanas rotas contaban una historia de abandono que jamás imaginó encontrar. Vestido con su traje de casimiro oscuro impecable, sostenía una masa pesada en sus manos temblorosas de 72 años, intentando encontrar el valor para hacer lo que había venido a hacer. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un crujido y ella apareció. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. Nos sigues desde México, España, Argentina. Nos encantaría saber de dónde nos ves, porque estas historias son para todos los que sabemos lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Ahora sí continuemos con lo que sucedió después, porque lo que pasó ese día les cambió la vida para siempre. Teresa, la mujer que había amado más que a su propia vida, ahora con el cabello completamente blanco, demasiado delgada, vestida con ropa gastada y remendada. Sus ojos cansados eran los de alguien que había luchado sola durante demasiado tiempo. Detrás de ella, dos mujeres adultas se asomaron con desconfianza, observando a aquel hombre elegante con ropa cara, sosteniendo una herramienta que parecía amenazadora. «¿Qué haces aquí, Roberto?», preguntó Teresa, la voz cargada de una mezcla de sorpresa, dolor y una rabia contenida durante décadas. Él no respondió de inmediato. En cambio, levantó la masa y se dirigió hacia la pared más dañada de la casa, esa que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. El primer golpe resonó como un trueno por todo el vecindario. «Te volviste loco», gritó Teresa corriendo hacia él, mientras las dos mujeres detrás de ella gritaban asustadas. Para ahora mismo». Pero Roberto no se detuvo. Golpe tras golpe, demolía los pedazos de pared que estaban a punto de caerse, removiendo los escombros peligrosos, limpiando lo que ya estaba roto más allá de toda reparación. «¿Qué crees que estás haciendo?». Teresa intentó agarrar su brazo, pero a pesar de su edad, él era más fuerte. Roberto finalmente se detuvo, respirando con dificultad, sudando a pesar del fresco de la mañana. Dejó caer la masa al suelo con un golpe sordo y se volvió hacia ella con lágrimas en los ojos. «Estoy haciendo lo que debía haber hecho hace 40 años», dijo con voz quebrada. «Estoy arreglando lo que rompí». «¿Arreglando?». Teresa señaló la pared ahora más destruida. «Estás destruyendo lo poco que tengo». «No», Roberto negó con la cabeza. «Estoy quitando lo que ya estaba roto y era peligroso. No se puede construir algo nuevo sobre cimientos podridos, Teresa. Primero hay que demoler lo que no sirve». Entonces se agachó y recogió del suelo, entre los escombros que acababa de crear, una caja de madera tallada que había dejado junto a la pared. La abrió con manos temblorosas y sacó de ella una pila de documentos amarillentos, fotografías antiguas y cartas atadas con un listón descolorido. Sus manos temblaban no solo por la edad y el esfuerzo físico, sino por la emoción que había contenido durante 40 largos años. «Vine a devolverte algo que nunca debí llevármelo», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Vine a devolverte tu vida, y vine a demoler las paredes rotas antes de reconstruir lo que destruí». Teresa se quedó inmóvil, mirando aquella caja como si contuviera una serpiente venenosa. Las dos mujeres detrás de ella, claramente sus hijas, se acercaron protectoramente. «¿Quién es este hombre, mamá?», preguntó la mayor, una mujer de unos 38 años, con rasgos que extrañamente le recordaban a Roberto su propia madre. «Es nadie», respondió Teresa con amargura. «Solo un fantasma del pasado que debió quedarse enterrado». Roberto bajó la mirada hacia el suelo agrietado del portal. Merecía ese rechazo y mucho más, pero había venido preparado para esto.
Había esperado 40 años para este momento y no se iría sin decir lo que necesitaba decir. Teresa, por favor, suplicó. Solo dame 10 minutos. 10 minutos, y si después quieres que me vaya y nunca vuelva, lo haré. Te lo prometo. ¿Tus promesas?, escupió ella con una risa amarga. ¿Desde cuándo valen algo tus promesas, Roberto Mendoza? La hija menor, que parecía tener unos 35 años, puso una mano en el hombro de su madre. Mamá, si quieres que se vaya, llamo a la policía. Pero Teresa levantó una mano, deteniéndola. Algo en los ojos de Roberto, algo en la forma en que sostenía esa caja como si fuera lo más valioso del mundo, le hizo dudar. 10 minutos, dijo finalmente, pero aquí afuera, no entras a mi casa. Roberto asintió agradecido. Es más de lo que merezco. Se sentaron en los escalones del portal, ese mismo portal donde 40 años atrás se habían besado por última vez antes de que todo se derrumbara. Teresa mantuvo una distancia prudente. Sus hijas permanecieron de pie detrás de ella como guardianas protectoras. ¿Sabes cuándo fue la última vez que pensé en ti?, comenzó Roberto, mirando al horizonte. Hace exactamente 20 minutos, cuando doblaba la esquina hacia esta calle. Pero antes de eso, fue hace 2 horas cuando desayuné solo en mi casa de 5 habitaciones. Y antes de eso, anoche, cuando me acosté solo en mi cama mirando el techo. Y antes de eso, cada maldita hora de cada maldito día durante 40 años. Teresa apretó los labios, negándose a dejarse conmover. ¿Vienes aquí después de 40 años con tus discursos ensayados?, respondió con frialdad. ¿Crees que unas palabras bonitas van a borrar 4 décadas de abandono? No, admitió Roberto. No creo que nada pueda borrar lo que hice, pero necesito que sepas la verdad. Necesito que sepas por qué me fui. Sé por qué te fuiste, interrumpió Teresa, su voz elevándose. Te fuiste porque te ofrecieron ese trabajo maravilloso en la capital. Te fuiste porque yo no era suficiente para ti. Te fuiste porque tus ambiciones eran más importantes que nuestra vida juntos. Me fui porque estaba muriendo, soltó Roberto de repente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Teresa lo miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. Las hijas intercambiaron miradas confundidas. ¿De qué estás hablando?, preguntó Teresa finalmente. Roberto abrió la caja de madera y sacó una carpeta médica antigua, con páginas amarillentas y sellos descoloridos. Hace 40 años me diagnosticaron una enfermedad terminal. Los médicos me dieron 6 meses de vida, 1 año a lo sumo. Tenía 32 años y me estaba muriendo. Teresa tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a leer. Las fechas coincidían. El diagnóstico era real. Cáncer avanzado. No entiendo, murmuró. Pero tú estás vivo. Estás aquí. Fue un milagro médico, explicó Roberto. Después de que me fui, busqué un tratamiento experimental en Estados Unidos. No quería que lo supieras porque no quería que pasaras mis últimos meses viéndome morir. Pensé que sería más fácil para ti si simplemente desaparecía, si pensabas que te había abandonado por ambición en lugar de por muerte. ¿Más fácil? La voz de Teresa se quebró. ¿Pensaste que sería más fácil? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas que había contenido durante 40 años. Las hijas se miraron entre sí, claramente procesando esta información que cambiaba todo lo que habían creído sobre su padre. Espera, dijo la hija mayor. Tú eres nuestro padre. Roberto levantó la vista hacia ella, realmente viéndola por primera vez. Los ojos de su madre, la nariz de su abuela, pero algo en la mandíbula, en la forma de las manos. ¿Teresa?, preguntó con voz temblorosa. Estas son Mariana y Sofía, dijo Teresa en voz baja. Tenían 32 y 29 años cuando te fuiste. Ahora tienen 72 y 69. Roberto sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Pero yo pensé que no teníamos hijos. Nunca me dijiste. Estaba embarazada,
susurró Teresa. Estaba embarazada de gemelas cuando te fuiste. Intenté decírtelo el día antes de que te marcharas. ¿Recuerdas? Dijiste que no tenías tiempo para hablar, que tenías que preparar tus cosas. Intenté llamarte cientos de veces esa primera semana, pero tu número había cambiado. Roberto cerró los ojos, el peso de 40 años de arrepentimiento aplastándolo. Cambié de número porque no quería que me buscaras. No quería que me vieras morir. Pensé que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo correcto? Teresa se puso de pie bruscamente. ¿Abandonar a tu esposa embarazada era lo correcto? ¿Dejar que criara solas a nuestras hijas era lo correcto? ¿Dejar que pasáramos hambre, frío, necesidad era lo correcto? Yo no sabía. Roberto también se levantó, las lágrimas corriendo libremente por su rostro envejecido. Juro por todo lo sagrado que no sabía. Si hubiera sabido. ¿Qué? Lo interrumpió Teresa. ¿Qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado a morir en casa mientras yo intentaba alimentar a 2 bebés? ¿Nos habrías dejado con las deudas de tu tratamiento médico? Les habría dejado todo, dijo Roberto sacando más documentos de la caja. Les habría dejado cada centavo. Les habría dejado mi seguro de vida. Habría vendido mi alma al diablo para asegurarme de que estuvieran bien. Extendió los papeles hacia Teresa. Cuando sobreviví al cáncer, cuando el tratamiento funcionó contra todo pronóstico, busqué la manera de regresar. Pero para entonces, habían pasado 2 años. Vine a este pueblo y te vi. Te vi en el parque con 2 niñas pequeñas. Te vi feliz. Te vi con otro hombre. Teresa tomó los papeles. Eran fotografías. Fotografías de ella con sus hijas, tomadas a la distancia. Fotografías fechadas hace 38 años. Ese hombre era Miguel, mi vecino, explicó Teresa con voz cansada. Me ayudaba con las niñas a veces. Era solo un amigo, Roberto. Solo un amigo que tuvo lástima de una madre soltera luchando por sobrevivir. No lo sabía, murmuró Roberto. Pensé que habías rehecho tu vida. Pensé que estarías mejor sin mí. Así que me quedé en la capital. Construí mi empresa, me hice rico, pero cada centavo que ganaba se sentía vacío porque no lo podía compartir contigo. Mariana, la hija mayor, se acercó lentamente. ¿Por qué vienes ahora? ¿Por qué después de 40 años decides aparecer? Roberto se volvió hacia ella, viéndola realmente por primera vez. Porque hace 3 meses me volvieron a diagnosticar cáncer. Esta vez no hay cura. Los doctores me dan 6 meses, tal vez 1 año si tengo suerte. Y me di cuenta de que no podía morir sin intentar arreglar lo que rompí, sin decirle la verdad a tu madre, sin conocer a las hijas que nunca supe que tenía. Sofía, la hija menor, habló por primera vez. ¿Y esperas que te perdonemos así como así? ¿Que olvidemos 40 años de ausencia porque ahora estás muriendo otra vez? No, admitió Roberto. No espero perdón. Solo vine a dar explicaciones y a dejarles lo que es suyo por derecho. Sacó de la caja un sobre grande sellado. Esta es la escritura de mi empresa, Constructora Mendoza. Vale aproximadamente 100 millones de pesos. 1/3 es de tu madre, Teresa. Los otros 2/3 son de ustedes, Mariana y Sofía. Siempre han sido las dueñas legales, solo que nunca lo supieron. Teresa dejó caer el sobre como si quemara. No quiero tu dinero manchado de culpa. No es dinero manchado de culpa, insistió Roberto. Es su herencia legítima. Cuando fundé la empresa hace 38 años, la puse a nombre de los 3. Teresa Ramírez de Mendoza, Mariana Mendoza Ramírez, Sofía Mendoza Ramírez. Ustedes han sido las dueñas desde el principio, solo que nunca lo reclamaron porque nunca supieron que existía. Mariana recogió el sobre del suelo y lo abrió con manos temblorosas. Los documentos legales estaban todos ahí. Su nombre, el nombre de su hermana, el nombre de su madre. Todo legal, todo certificado, todo real. Esto no puede ser verdad, murmuró. Es verdad, confirmó Roberto. Y hay más. La casa donde vivo ahora también está a nombre de Teresa. Los ahorros que tengo en el banco divididos en 3 partes iguales. Las inversiones, las propiedades, todo.
Siempre he vivido con el mínimo necesario, guardando el resto para ustedes, esperando el día en que tendría el valor de venir a entregárselo. Teresa se sentó pesadamente en los escalones, su cabeza entre sus manos. 40 años de rabia, de dolor, de resentimiento comenzaban a desmoronarse bajo el peso de esta verdad que cambiaba todo. ¿Por qué?, preguntó con voz rota. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué esperaste 40 años? Porque era un cobarde, admitió Roberto, sentándose junto a ella pero manteniendo una distancia respetuosa. Porque cada año que pasaba hacía más difícil volver. Porque me convencí de que estarías mejor sin mí. Porque construí una vida entera basada en una mentira y no sabía cómo deshacerla. Nosotras crecimos sin padre, dijo Sofía, su voz cargada de emoción contenida. Mamá trabajó 3 empleos para alimentarnos. Vivimos en casas prestadas, con ropa de segunda mano. Pasamos frío en invierno porque no podíamos pagar la calefacción. Y tú tenías todo este dinero y nunca nos buscaste. No os busqué porque era un idiota. Roberto se volvió hacia sus hijas con los ojos llenos de lágrimas. Porque tomé una decisión estúpida hace 40 años, pensando que protegía a vuestra madre del dolor de verme morir. Y luego fui demasiado cobarde para admitir mi error. Cada día pensaba en buscaros. Cada día me prometía que mañana sería el día. Pero el mañana se convirtió en semana, la semana en mes, el mes en año, hasta que pasaron 4 décadas. Mariana se acercó, su rostro una mezcla de rabia y curiosidad. Cuéntame sobre tu enfermedad. La primera vez. ¿Qué pasó exactamente? Roberto respiró profundo, volviendo a aquellos días oscuros. Empezó con dolores en el pecho. Pensé que era estrés del trabajo. Para cuando fui al doctor, el cáncer ya estaba avanzado. Metástasis en los pulmones, en el hígado. Me dieron 6 meses sin tratamiento, 1 año con tratamiento convencional. ¿Y el tratamiento experimental?, preguntó Teresa, su voz apenas un susurro. Era una clínica en Houston, explicó Roberto. Estaban probando una nueva terapia, pero era arriesgada. 1 de cada 5 pacientes no sobrevivía al tratamiento mismo. Los otros 4 tenían una pequeña posibilidad de mejora. No quería que estuvieras allí viéndome sufrir, viéndome tal vez morir en una cama de hospital lejos de casa. Esa decisión no era solo tuya, dijo Teresa con firmeza. Éramos un matrimonio. Se suponía que debíamos tomar decisiones juntos. Lo sé, asintió Roberto. Lo sé ahora. Pero entonces tenía 32 años y pensaba que sabía lo que era mejor. Pensaba que estaba siendo noble, sacrificándome por tu bienestar. No entendía que el amor verdadero no se trata de proteger a la otra persona del dolor, sino de enfrentar ese dolor juntos. Sofía se sentó del otro lado de su madre, formando una barricada protectora. Entonces sobreviviste al tratamiento. ¿Y después qué? ¿Simplemente decidiste empezar una nueva vida y olvidarte de mamá? Nunca la olvidé, Roberto negó con vehemencia. Ni un solo día. Cuando el tratamiento funcionó y entré en remisión, lo primero que quise hacer fue volver. Pero tenía deudas enormes del tratamiento. Vendí todo lo que teníamos, nuestra casa, nuestro carro, nuestros ahorros, para pagar los primeros meses en la clínica. No tenía nada que ofrecerle a Teresa, excepto un hombre enfermo y quebrado. Me tenías a ti, dijo Teresa, las lágrimas rodando libremente ahora. Eso era todo lo que necesitaba. A ti, lo sé eso ahora. Roberto extendió la mano lentamente hacia la de Teresa, sin tocarla, simplemente dejándola ahí, ofreciéndola. Pasé 40 años aprendiendo esa lección. 40 años dándome cuenta de que cada millón que gané no significaba nada sin ti. Cada éxito empresarial sabía a cenizas porque no podía compartirlo contigo. Teresa miró esa mano arrugada, manchada por la edad, temblando ligeramente. 40 años atrás, esa mano había sostenido la suya en su boda. Había acariciado su rostro, había secado sus lágrimas. Y luego la había soltado y desaparecido. ¿Por qué ahora, Roberto?
Preguntó nuevamente. ¿Por qué no hace 35 años? ¿O 30? ¿O 20? Porque soy un cobarde, repitió él. Y porque cuanto más tiempo pasaba, más imposible parecía volver. ¿Cómo explicas una ausencia de 5 años? ¿De 10? ¿De 20? Cada año añadía otro ladrillo al muro que construí entre nosotros hasta que ese muro pareció infranqueable. ¿Y qué cambió ahora?, preguntó Mariana. ¿Qué te hizo finalmente encontrar el valor después de 40 años? Roberto sacó otro papel de la caja, este reciente, con el membrete de un hospital de la capital. Este es mi nuevo diagnóstico: cáncer de páncreas, etapa 4. No hay tratamiento experimental esta vez. No hay cura milagrosa. Los doctores son muy claros. 6 meses, tal vez un año, si respondo bien a la quimioterapia paliativa. Teresa tomó el papel con manos temblorosas. Las palabras bailaban frente a sus ojos. Carcinoma, metástasis, pronóstico terminal. Cuando recibí este diagnóstico hace 3 meses, continuó Roberto, lo primero que sentí fue alivio. Finalmente tendría el valor de hacer lo que debía hacer hace 40 años. La muerte tiene una manera de aclarar las prioridades. Ya no me importaba el miedo al rechazo, o la vergüenza, o el orgullo. Solo quería verte una vez más antes de morir. Quería decirte la verdad. Quería que supieras que nunca dejé de amarte. ¿Y esperas que eso lo arregle todo?, preguntó Sofía con dureza. ¿Que nos digas que nos amabas mientras nosotras crecíamos sin padre? No. Roberto se volvió hacia ella. No espero que arregle nada. Solo espero que entiendas que no os abandoné porque no os quería. Os abandoné porque era un idiota que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y he pagado por ese error cada día desde entonces. ¿Pagado cómo?, desafió Sofía. ¿Viviendo en la riqueza mientras nosotras luchábamos por sobrevivir? Pagado en soledad, respondió Roberto simplemente. Pagado en noches sin dormir preguntándome qué habría sido diferente. Pagado en cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento feliz que no pude compartir con ustedes. El dinero no compra felicidad, Sofía. Solo compra una jaula dorada donde encerrar tu miseria. Mariana miró los documentos otra vez. Dice aquí que la empresa está valorada en 100 millones de pesos. Sí, confirmó Roberto, y que 1/3 es de mamá y el resto dividido entre Sofía y yo. Así es. ¿Por qué?, preguntó Mariana. ¿Por qué poner todo a nuestro nombre si planeabas no volver nunca? Roberto sonrió tristemente. Porque siempre supe que algún día tendría que volver. Tal vez no en vida, tal vez en mi testamento después de muerto, pero quería asegurarme de que cuando ese día llegara, tendrían prueba legal de que siempre fueron mías, que nunca las olvidé, que cada centavo que gané, lo gané pensando en ustedes. Teresa se levantó bruscamente y entró a la casa sin decir palabra. Las hijas la siguieron con la mirada, preocupadas. «Denle tiempo», dijo Roberto. «No espero perdón. Solo espero que eventualmente pueda entender». Mariana se sentó junto a él en los escalones. «Cuéntame sobre tu vida estos 40 años. ¿Te volviste a casar?» «No», respondió Roberto. «Nunca. Hubo algunas mujeres que mostraron interés a lo largo de los años, pero ninguna era Teresa. Ninguna tenía su risa, su manera de ver el mundo, su bondad innata. Me di cuenta de que no puedes reemplazar al amor de tu vida, solo puedes lamentarlo. ¿Y amigos? ¿Familia? Mis padres murieron hace 20 años. Mi hermana dejó de hablarme cuando le conté lo que había hecho. Los amigos que tuve fueron principalmente asociados de negocios. Relaciones superficiales basadas en conveniencia mutua. La única persona con la que tenía conversaciones reales era mi secretaria, la señora Gómez, y ella principalmente escuchaba mis lamentos sobre el pasado. Sofía se unió a ellos en los escalones. Suena como una vida bastante miserable para un millonario. Lo fue, admitió Roberto. Hay un dicho que dice que puedes tenerlo todo y aún así no tener nada. Yo viví ese dicho. Tenía dinero, éxito, respeto profesional,
Pero cada noche volvía a una casa vacía, cada comida la tomaba solo, cada logro lo celebraba en silencio, porque no había nadie con quien compartirlo. «Podrías habernos compartido esos logros», dijo Mariana suavemente, «si hubieras venido». «Lo sé». Roberto bajó la cabeza. «Cada graduación que me perdí, cada cumpleaños, cada momento importante de sus vidas. Construí esta fantasía en mi cabeza donde ustedes estaban mejor sin mí, donde mi presencia solo traería dolor y complicaciones. Pero la verdad es que era yo quien tenía miedo. Miedo de enfrentar lo que había hecho. Miedo de ver el daño que había causado». Teresa regresó después de varios minutos. Traía en las manos una caja de zapatos, vieja y desgastada. Se sentó en los escalones y abrió la caja lentamente. Dentro había fotografías. Fotografías de ella y Roberto el día de su boda. Fotos de su luna de miel en la playa. Fotos de ellos jóvenes, enamorados, felices. Y también cartas, docenas de cartas, todas sin abrir, todas con su nombre escrito en la letra de Roberto. «¿Qué es esto?», preguntó Roberto, confundido. «Estas son las cartas que me enviaste durante los primeros 2 años después de irte», explicó Teresa. «Nunca las abrí. Las guardé en esta caja y prometí quemarlas algún día, pero nunca pude hacerlo». Roberto tomó una de las cartas con manos temblorosas. Recordaba haberlas escrito. Docenas de cartas explicando todo, suplicando perdón, declarando su amor. Todas devueltas sin abrir, todas rechazadas. «Pensé que no querías saber de mí», murmuró. «No quería», admitió Teresa. «Estaba tan enojada, tan dolida. Cada carta que llegaba era como una daga en el corazón. Así que las guardé sin abrir, diciéndome que algún día tendría la fortaleza de quemarlas. Pero nunca pude, porque una parte de mí, por más que lo negara, siempre se preguntó qué decían». «¿Puedo abrirlas ahora?», preguntó Roberto. «No». Teresa tomó la carta de sus manos. «Ya no importa lo que digan. Son palabras de un hombre que ya no existe, escritas a una mujer que ya no soy. Han pasado 40 años, Roberto. Somos personas completamente diferentes ahora». «No tan diferentes», murmuró él. «Todavía tienes esa manera de inclinar la cabeza cuando estás pensando. Todavía muerdes tu labio inferior cuando estás nerviosa. Todavía tuerces tus manos cuando estás confundida». Teresa lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes eso?». «Porque te observé durante 40 años en mi memoria», explicó Roberto. «Porque cada noche antes de dormir repasaba cada momento que pasamos juntos, cada detalle, cada gesto. Era lo único que tenía de ti». Mariana intervino suavemente. «Mamá, tal vez deberías leer las cartas. Después de 40 años, creo que mereces saber qué decían». Teresa dudó, mirando la caja de zapatos como si contuviera serpientes. Finalmente, con manos temblorosas, tomó la primera carta y la abrió lentamente. La letra de Roberto era juvenil, urgente, desesperada. La carta estaba fechada un mes después de su partida. «Mi querida Teresa», escribió él entonces, «cada día sin ti es una agonía. Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando, que tal vez tenga una oportunidad. Pero esa oportunidad no significa nada si no puedo compartirla contigo. Cometí el error más grande de mi vida al irme sin explicarte. Pensé que te estaba protegiendo del dolor de verme morir. No entendía que el amor verdadero no se trata de protección, sino de compartir, tanto la alegría como el dolor. Por favor, perdóname. Por favor, dame otra oportunidad. Te amo más que a mi propia vida. Siempre, Roberto». Teresa sintió las lágrimas rodar por sus mejillas mientras leía. Abrió otra carta, esta de 6 meses después. «Teresa, han pasado 6 meses y no he tenido respuesta tuya. Entiendo tu silencio, entiendo tu rabia, pero necesito que sepas que el tratamiento funcionó. Estoy en remisión. Los doctores lo llaman un milagro, pero este milagro se siente como una maldición,
porque significa que tengo que vivir el resto de mi vida sabiendo que te perdí por mi estupidez. Volveré pronto. En cuanto pueda pagar las deudas del tratamiento, volveré y pasaré el resto de mi vida compensándote. Lo prometo, con todo mi amor, Roberto. Una tercera carta. 1 año después. Mi amada Teresa, vine al pueblo la semana pasada. Te vi en el parque con 2 niñas hermosas. Mi corazón casi se detiene. Son mías. ¿Por qué no me dijiste? Vi también a un hombre contigo, ayudándote con las niñas. Parecían felices. Tú parecías feliz, y me di cuenta de que tal vez lo mejor que puedo hacer por ti es quedarme lejos. Si encontraste la felicidad, si ese hombre puede darte lo que yo no pude, entonces mi amor por ti exige que me haga a un lado. Construiré algo con mi vida, haré que valga la pena el milagro de mi supervivencia. Y todo lo que construya será para ti y para esas niñas, sean mías o no. Porque tú mereces el mundo, Teresa. Y si no puedo dártelo yo mismo, al menos puedo asegurarme de que lo tengas. Siempre tuyo, Roberto. Teresa sollozaba abiertamente ahora, leyendo carta tras carta. 40 años de malentendidos, de dolor innecesario, de vidas vividas en paralelo que debieron haberse vivido juntas. No sabías, murmuró finalmente. Realmente no sabías sobre las niñas. No tenía ni idea, confirmó Roberto. Cuando te vi con ellas ese día en el parque, asumí que el otro hombre era su padre. Asumí que habías rehecho tu vida. Nunca se me ocurrió que pudieran ser mías. Mariana y Sofía se miraron entre sí, procesando esta información. Su madre les había dicho toda su vida que su padre las había abandonado sabiendo que existían, que había elegido su carrera sobre su familia. Pero ahora, ¿por qué nos dijiste que él sabía de nosotras?, preguntó Sofía a su madre. Teresa se secó las lágrimas. Porque era más fácil creer que tu padre era un villano que creer que fue todo un terrible malentendido. Porque si era su culpa, entonces yo no tenía que cuestionar mis propias decisiones. No tenía que preguntarme qué habría pasado si hubiera insistido más en decirle del embarazo, si hubiera buscado más activamente, si no hubiera devuelto sus cartas sin abrir. No fue tu culpa, dijo Roberto firmemente. Nada de esto fue tu culpa, Teresa. La culpa es completamente mía. Yo fui quien tomó la decisión unilateral de irme. Yo fui quien cambió de número sin dejarte manera de contactarme. Yo fui quien construyó este desastre. Y yo fui quien se negó a escuchar tus explicaciones, agregó Teresa. Quien devolvió tus cartas sin abrir. Quien se aferró a mi rabia durante 40 años porque era más fácil que enfrentar el dolor. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, cada uno procesando 4 décadas de verdades no dichas. Finalmente Mariana habló. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No podemos cambiar el pasado. No podemos recuperar 40 años perdidos. Pero tenemos ahora, tenemos este momento. Roberto miró a Teresa con ojos llenos de esperanza y temor. No espero que me perdones. No espero que olvidemos 40 años como si nada hubiera pasado. Solo espero, no sé qué espero en realidad. Esperas una segunda oportunidad, dijo Sofía suavemente. Una oportunidad de ser el padre que nunca pudiste ser. Una oportunidad de estar con mamá antes de que sea demasiado tarde. ¿Es demasiado pedir?, preguntó Roberto. Teresa lo miró largamente. Vio al hombre de 72 años frente a ella, con el cabello blanco, la piel arrugada, los ojos cansados. Pero también vio al joven de 32 años que se había ido 40 años atrás, asustado y muriendo, tratando en su manera equivocada de protegerla. No sé si puedo perdonarte, dijo honestamente. 40 años es mucho tiempo, Roberto. Mucho dolor, mucha soledad, mucho resentimiento acumulado. No se borra de la noche a la mañana solo porque ahora conozco la verdad. Lo entiendo, asintió él. Pero, continuó Teresa, tampoco puedo decir que no quiero intentarlo, porque a pesar de todo, a pesar de 40 años,
Una parte de mí nunca dejó de amarte. Una parte de mí guardó esas cartas sin abrir porque no podía soltarte completamente. Y ahora que sé la verdad, que sé que no me abandonaste por malicia, sino por una estúpida idea equivocada de nobleza, encuentro difícil seguir aferrándome a mi rabia. Roberto sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no sé qué estoy diciendo, admitió Teresa con una risa nerviosa. Estoy diciendo que esto es complicado y confuso y que necesito tiempo para procesar todo. Pero también estoy diciendo que no te voy a echar de aquí en este momento, que tal vez, solo tal vez, podemos intentar conocernos de nuevo. No como éramos hace 40 años, sino como somos ahora. Mariana se levantó y extendió su mano hacia Roberto. Soy Mariana, tu hija. Tengo 72 años, 3 hijos y 5 nietos. Soy profesora de literatura en la universidad local. Roberto tomó su mano, las lágrimas rodando libremente. Es un honor conocerte, Mariana. Lamento muchísimo no haber estado allí para verte crecer. Sofía se levantó también. Sofía, 69 años, 2 hijos, 4 nietos. Trabajo como enfermera en el hospital municipal. Y antes de que preguntes, sí, tu enfermedad me hace querer examinarte para asegurarme de que los doctores no están cometiendo errores. Roberto rió entre lágrimas. También es un honor conocerte, Sofía, y acepto tu oferta. Me encantaría que revisaras mis informes médicos. Teresa se puso de pie, secándose los ojos. La casa está hecha un desastre, como puedes ver. Las tuberías tienen fugas, el techo está parcialmente derrumbado, las paredes necesitan reparación. He estado ahorrando para arreglarlo, pero el dinero nunca es suficiente. Permíteme ayudar, dijo Roberto inmediatamente. No con tu dinero, lo interrumpió Teresa firmemente. Si vas a ayudar, será con tu trabajo. ¿Todavía sabes sostener un martillo? Roberto sonrió. Aprendí el negocio de la construcción desde cero. Creo que puedo recordar cómo se usa un martillo. Entonces puedes empezar mañana, dijo Teresa, pero no te estoy perdonando todavía. Solo te estoy dando una oportunidad de demostrar que tus palabras no son solo aire. Es más de lo que merezco, dijo Roberto agradecido. Esa noche, Roberto se registró en un pequeño hotel del pueblo. Era muy diferente de la suite de lujo en la capital donde vivía normalmente, pero extrañamente se sentía más como un hogar, porque ahora tenía un propósito, ahora tenía una razón para despertar cada mañana. A la mañana siguiente, llegó a la casa de Teresa a las 7 en punto, vestido con ropa de trabajo y cargando su propia caja de herramientas. Teresa abrió la puerta, sorprendida de verlo tan temprano. Pensé que dirías que vendrías y luego no aparecerías. Dije que vendría, respondió Roberto simplemente. Y aquí estoy. Durante las siguientes semanas, Roberto apareció cada mañana sin falta. Reparó el techo, arregló las tuberías, reconstruyó las paredes dañadas. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, deteniéndose solo para almorzar cuando Teresa insistía. Al principio trabajaron en silencio, la tensión de 40 años creando una barrera invisible entre ellos, pero gradualmente comenzaron a hablar. Primero, sobre cosas simples, el clima, la casa, el pueblo. Luego sobre cosas más profundas, sus vidas durante los 40 años de separación, las decisiones que tomaron, los caminos que siguieron. Trabajé como costurera, le contó Teresa una tarde mientras él reparaba una ventana. Hacía ropa para las señoras ricas del pueblo. No pagaban mucho, pero era suficiente para alimentar a las niñas y mantener un techo sobre nuestras cabezas. Las noches las pasaba cosiendo hasta que los ojos me dolían, pero nunca se lo dije a las niñas. No quería que supieran cuán difícil era. Debió haber sido increíblemente duro, dijo Roberto, su voz llena de admiración y dolor. Lo fue, admitió Teresa. Hubo noches en que lloré de frustración, de cansancio, de soledad. Hubo días en que no sabía cómo íbamos a sobrevivir.
pero miraba a Mariana y Sofía y sabía que tenía que seguir adelante. Ellas merecían una madre fuerte, no una que se rendía ante las dificultades. «Eres la mujer más fuerte que conozco», dijo Roberto sinceramente. «No tuve opción», respondió Teresa. «Cuando eres madre soltera, no puedes darte el lujo de ser débil». Mariana y Sofía visitaban regularmente, observando con cautela la interacción entre sus padres. Gradualmente, también comenzaron a conocer a Roberto. «Cuéntame sobre tu empresa», pidió Mariana un día. «¿Cómo la construiste?». Roberto dejó de trabajar y se sentó junto a ella en los escalones del portal. «Empecé con nada. Después del tratamiento médico, estaba en bancarrota. Conseguí un trabajo como obrero en una constructora. Trabajaba 16 horas al día, ahorrando cada centavo. Después de un año, había ahorrado suficiente para comprar mi propia camioneta y comenzar a tomar trabajos independientes». «¿Y cómo pasaste de ser obrero independiente a dueño de una empresa de 100 millones de pesos? Trabajo duro, decisiones inteligentes y mucha suerte», respondió Roberto. «Pero principalmente motivación. Cada proyecto que tomaba, cada decisión de negocios que hacía, la hacía pensando en ustedes, pensando en que algún día, de alguna manera, podría dejarles algo que compensara mi ausencia». «Nada compensa una ausencia de 40 años», dijo Sofía, que había estado escuchando desde la puerta. «Lo sé», admitió Roberto, «pero era lo único que podía hacer desde donde estaba. No podía retroceder el tiempo. No podía deshacer mi error. Solo podía intentar construir algo que algún día les beneficiara». «¿Por qué no simplemente volviste?», preguntó Sofía. «Una vez que sobreviviste, una vez que comenzaste a tener dinero, ¿por qué no volviste?». Roberto bajó la cabeza. «Porque cada año que pasaba hacía más difícil volver. El primer año me dije que volvería cuando tuviera algo que ofrecer. El segundo año me convencí de que Teresa estaba mejor sin mí. El tercer año vi a ustedes con el otro hombre y pensé que tenían una familia completa. Y después simplemente fue más fácil seguir con la mentira que enfrentar la verdad». «Eso es cobardía», dijo Sofía duramente. «Sí», admitió Roberto sin excusas. «Fue cobardía pura, y he vivido con esa cobardía durante 40 años. Cada logro empresarial sabía a cenizas, porque sabía que lo había logrado a costa de perderlas a ustedes. Las semanas se convirtieron en meses. La casa lentamente tomaba forma bajo las manos expertas de Roberto. Pero más que la casa, algo más estaba siendo reconstruido: la confianza. Teresa comenzó a buscar razones para estar cerca mientras él trabajaba. Le traía limonada, compartía el almuerzo con él, se sentaba a su lado durante los descansos. Hablaban sobre el pasado, pero también sobre el presente, sobre sus vidas, sus sueños, sus arrepentimientos. «¿Extrañas tu vida en la capital?», preguntó Teresa un día. «No», respondió Roberto honestamente. «La única cosa que valía la pena en mi vida en la capital era mi empresa, y esa realmente les pertenece a ustedes. Todo lo demás, la casa grande, el carro lujoso, las cenas en restaurantes caros, todo eso era solo una manera de llenar el vacío». «¿Y ahora?», preguntó Teresa. «¿Ahora qué llena el vacío?». Roberto la miró directamente a los ojos. «Esto, estar aquí contigo, conocer a nuestras hijas, reparar esta casa, estos momentos simples son más valiosos que todos los millones que gané». Teresa sintió su corazón acelerarse. Era la misma sensación que había sentido 50 años atrás, cuando eran jóvenes y enamorados. «Roberto, no podemos simplemente ignorar 40 años. «No lo estoy ignorando», dijo él suavemente. «Lo estoy aceptando. Aceptando que cometí el error más grande de mi vida. Aceptando que te lastimé profundamente. Aceptando que tal vez nunca pueda compensarte completamente. Pero también aceptando que todavía te amo, que nunca dejé de amarte».
y que si me das la oportunidad, pasaré cada día que me quede demostrándotelo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Teresa. Han pasado 40 años, Roberto. Somos ancianos ahora. Nuestras vidas ya casi han terminado. Entonces, hagamos que el tiempo que nos quede cuente, respondió Roberto. No podemos recuperar los 40 años perdidos, pero podemos aprovechar el tiempo que nos queda. ¿Y tu enfermedad?, preguntó Teresa en voz baja. Los doctores te dieron 6 meses a 1 año. Entonces, seamos felices durante 6 meses a 1 año, dijo Roberto. Mejor 6 meses contigo que otro 40 años sin ti. Teresa rió entre lágrimas. Eres tan terco ahora como lo eras hace 40 años. Algunas cosas no cambian, admitió Roberto con una sonrisa. Una tarde, mientras Roberto trabajaba en el jardín, Mariana llegó con una noticia. Revisé tus documentos médicos con colegas míos en el hospital. Roberto se enderezó, limpiándose el sudor de la frente. Y parece que el diagnóstico original puede ser correcto, pero el pronóstico es menos definitivo de lo que pensabas. Con el tratamiento adecuado podrías tener varios años más, no solo meses. Roberto sintió una mezcla de alivio y temor. ¿Varios años? Sí, confirmó Sofía, que había llegado con su hermana. El cáncer es definitivamente terminal, pero con quimioterapia y manejo del dolor podrías tener una calidad de vida decente durante 2, tal vez 3 años más. ¿Eso cambia las cosas?, preguntó Teresa, que había estado escuchando desde la puerta. ¿Debería?, preguntó Roberto volviéndose hacia ella. Ya sea 6 meses o 3 años, el resultado es el mismo. Tenemos tiempo limitado. La pregunta es, ¿cómo queremos pasar ese tiempo? Teresa se acercó lentamente. Estos últimos meses, viéndote trabajar en la casa, hablando contigo, conociéndote de nuevo, ha sido como redescubrir una parte de mí que había enterrado hace 40 años. ¿Y?, preguntó Roberto con voz esperanzada. Y me he dado cuenta de que todavía te amo, admitió Teresa. A pesar de todo, a pesar de 40 años de dolor y resentimiento, una parte de mí nunca dejó de amarte. Y no quiero desperdiciar lo que sea que nos quede de tiempo aferrándome a ese resentimiento. Roberto sintió las lágrimas brotar de sus ojos. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez, solo tal vez, podemos intentarlo de nuevo, dijo Teresa. No como éramos hace 40 años, eso es imposible, pero como somos ahora, 2 personas mayores que han vivido vidas completas y complicadas, pero que todavía se aman. Roberto se acercó a ella lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero Teresa no se movió. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, él levantó su mano temblorosa y gentilmente acarició su mejilla. «He soñado con este momento durante 40 años», murmuró. «Yo también», admitió Teresa, «aunque nunca me permití admitirlo, ni siquiera a mí misma». Mariana y Sofía observaban desde la puerta, sus propios ojos húmedos con lágrimas. «¿Qué piensan?», preguntó Teresa volviéndose hacia sus hijas. «¿Les importa si?» «Mamá», dijo Mariana suavemente, «has pasado 40 años sola, has sacrificado todo por nosotras. Si él te hace feliz, si este tiempo con él te trae paz, entonces nos parece perfecto. Además», agregó Sofía con una sonrisa, «es agradable finalmente tener un padre, incluso si es 40 años tarde». Roberto miró a sus hijas, estas mujeres adultas que había ayudado a crear, pero nunca había conocido. «¿Puedo abrazarlas?». Mariana fue la primera en acercarse, seguida rápidamente por Sofía. Los 3 se abrazaron. 40 años de ausencia finalmente comenzando a sanar en ese simple gesto. Cuando se separaron, todos tenían lágrimas en los ojos, pero sonrisas en sus rostros. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Sofía limpiándose los ojos. «Ahora», dijo Teresa, «terminamos de arreglar esta casa y luego vemos qué sigue». Los meses siguientes fueron algunos de los más felices que cualquiera de ellos había experimentado.
Roberto se mudó permanentemente al pueblo, vendiendo su casa en la capital y trayendo solo lo esencial. La casa de Teresa fue completamente renovada, no con dinero sino con trabajo y amor. Pero más que la casa, lo que realmente floreció fue la familia. Roberto conoció a sus nietos y bisnietos. Asistió a cenas familiares, celebró cumpleaños, compartió historias del pasado y creó nuevas memorias para el futuro. Cuéntanos sobre cuando conociste a la abuela. Pedí a uno de los bisnietos durante una cena familiar. Roberto miraba a Teresa, sus ojos encontrándose a través de la mesa llena de familia. Tu abuela era la mujer más hermosa que había visto. Tenía 19 años y estaba trabajando en la biblioteca del pueblo. Yo entraba todos los días, fingiendo buscar libros, solo para poder verla. ¿Y cuándo le pediste una cita?, preguntaba otro nieto. Me tomó 6 meses reunir el valor, admitía Roberto con una risa. Cada día ensayaba lo que le diría y cada día perdía el valor en el último momento. ¿Y qué cambió?, preguntaban los nietos. Un día estaba lloviendo, continuaba Teresa, tomando la historia. Todos habían salido corriendo de la biblioteca buscando refugio, pero tu abuelo se quedó, fingiendo leer un libro pero mirándome de reojo. Finalmente me acerqué a él y le dije, o me invitas a salir o deja de perder tu tiempo fingiendo leer ese libro al revés. La familia reía y Roberto sonreía tímidamente. Había estado sosteniendo el libro al revés durante 20 minutos sin darme cuenta. Estas historias se volvieron preciosas para la familia, pero especialmente para Mariana y Sofía. Estaban conociendo a sus padres, no como individuos separados, sino como pareja, como la unidad que debieron haber sido siempre. Sin embargo, la realidad de la enfermedad de Roberto no podía ser ignorada. Comenzó el tratamiento de quimioterapia, que lo dejaba débil y náuseas, pero Teresa estaba ahí sosteniéndole la mano durante cada sesión, como debió haber estado 40 años atrás. ¿Te arrepientes?, preguntó Roberto una noche después de una sesión particularmente difícil. ¿Te arrepientes de haberme dejado volver a tu vida? No, respondió Teresa firmemente. Estos meses contigo han sido más valiosos que 40 años de resentimiento. Sí, duele verte sufrir. Sí, duele saber que nuestro tiempo juntos es limitado. Pero prefiero este dolor con amor que la ausencia del dolor sin ti. Te amo, murmuró Roberto. Nunca he dejado de amarte. Lo sé, respondió Teresa. Y yo te amo también. A pesar de todo, siempre te he amado. Una tarde especial, Roberto reunió a toda la familia en el jardín recién renovado de la casa. Había algo que quería hacer, algo que había estado planeando durante semanas. Hace 50 años, comenzó, su voz temblando ligeramente, me arrodillé frente a Teresa en este mismo jardín y le pedí que se casara conmigo. Ella dijo que sí, y fue el día más feliz de mi vida. Teresa lo miraba confundida, sin saber a dónde iba esto. Luego, hace 40 años, tomé la peor decisión de mi vida y me alejé de ella, continuó Roberto. Pasé 4 décadas pagando por ese error, pero ahora, gracias a la gracia de Dios y la bondad de Teresa, tengo una segunda oportunidad. Para sorpresa de todos, Roberto se arrodilló lentamente, sus rodillas ancianas protestando, pero su determinación inquebrantable. Teresa Ramírez, dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo, ¿me harías el honor de casarte conmigo otra vez? No porque necesitemos un papel que pruebe nuestro amor, sino porque quiero que todo el mundo sepa que eres mi esposa, mi compañera, el amor de mi vida. Quiero pasar cada día que me quede como tu marido legalmente, oficialmente, completamente. Teresa sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. En la caja había un anillo, no diferente al que había recibido 50 años atrás, simple pero hermoso. Sí, susurró, sí, me casaré contigo otra vez. La familia estalló en aplausos y lágrimas. Mariana y Sofía abrazaron a su madre, luego a su padre.
Los nietos y bisnietos celebraron ruidosamente, encantados con el romance de sus abuelos. La boda se realizó un mes después, en una ceremonia pequeña pero emotiva. Teresa llevaba un vestido sencillo de color crema y Roberto su mejor traje. Mariana y Sofía fueron las damas de honor y los nietos actuaron como pajes y floristas. Hace 50 años prometí amarte en la salud y en la enfermedad, dijo Roberto durante sus votos, su voz firme a pesar de las lágrimas. No cumplí esa promesa. Cuando llegó la enfermedad, huí en lugar de quedarme. Pero hoy, ante nuestra familia y ante Dios, renuevo esa promesa. Por el tiempo que me quede, ya sean meses o años, prometo amarte, honrarte y quedarme a tu lado. Teresa tomó sus manos. Hace 50 años prometí amarte hasta que la muerte nos separara. Esa promesa nunca se rompió, incluso cuando tú te fuiste, incluso cuando pasaron 40 años. Mi amor por ti nunca murió, solo esperó. Y hoy renuevo esa promesa, sabiendo que nuestro tiempo es limitado, pero también sabiendo que cada momento juntos es un regalo. No había un ojo seco en la ceremonia cuando finalmente se besaron, sellando su compromiso renovado. Los meses siguientes fueron preciosos. Roberto y Teresa vivían cada día como si fuera el último. Paseaban por el pueblo tomados de la mano, asistían a funciones familiares, jugaban con sus bisnietos, hablaban durante horas sobre todo y nada. ¿De qué te arrepientes más?, preguntó Teresa una noche mientras estaban sentados en el portal viendo el atardecer. Roberto pensó cuidadosamente. Me arrepiento de no haber confiado en ti hace 40 años, de no haberte dado la oportunidad de enfrentar mi enfermedad juntos, de haber asumido que sabía lo que era mejor para ti sin preguntarte, pero más que nada, me arrepiento de todos los momentos que perdimos, los cumpleaños, las graduaciones, las primeras palabras de los nietos, todos esos momentos preciosos que nunca podremos recuperar. ¿Y de qué no te arrepientes?, preguntó Teresa. No me arrepiento de haber sobrevivido, dijo Roberto, porque si hubiera muerto hace 40 años, nunca habría tenido esta segunda oportunidad. Nunca habría conocido a nuestras hijas adultas, a nuestros nietos y bisnietos. Nunca habría tenido estos meses contigo. Y eso vale la pena cada momento de dolor que sufrí en el medio. Yo me arrepiento de haber devuelto tus cartas sin abrir, admitió Teresa, de haber sido tan terca en mi orgullo. Si las hubiera leído, si hubiera buscado la verdad, tal vez podríamos haber tenido más tiempo juntos. O tal vez, dijo Roberto suavemente, todo tenía que pasar exactamente como pasó para que apreciáramos lo que tenemos ahora. Tal vez necesitábamos esos 40 años separados para entender realmente el valor de estar juntos. A medida que pasaba el tiempo, la salud de Roberto comenzó a deteriorarse más notablemente. Los buenos días se volvieron menos frecuentes, los malos días más comunes, pero nunca se quejó. Cada día que podía levantarse de la cama era un regalo. Cada momento con Teresa era un tesoro. Mariana y Sofía pasaban más tiempo con ellos, queriendo aprovechar cada momento con el padre que habían encontrado tarde en la vida. ¿Por qué no estás enojado?, preguntó Sofía un día mientras ayudaba a Roberto después de una sesión de tratamiento particularmente difícil. Estás muriendo a los 73 años. La mayoría de las personas estarían furiosas con el mundo. Roberto sonrió débilmente. Estoy muriendo, sí, pero también estoy viviendo. Estoy viviendo más plenamente ahora, en estos últimos meses, que en todos los 40 años que pasé solo en la capital. La muerte no es lo que me asusta. Lo que me asustaba era morir sin haber arreglado las cosas con tu madre, sin haberte conocido a ti y a Mariana, sin haber sido parte de esta familia maravillosa. ¿Y ahora? Ahora puedo morir en paz, dijo Roberto, sabiendo que tu madre me perdonó, sabiendo que ustedes me aceptaron, sabiendo que, aunque llegué tarde, finalmente fui el esposo y padre que debí haber sido desde el principio. Una noche,
Cuando la salud de Roberto había declinado significativamente, toda la familia se reunió en la casa. Todos sabían que el tiempo se estaba acabando. Roberto yacía en la cama que compartía con Teresa, rodeado de sus hijas, nietos y bisnietos. A pesar del dolor, su rostro mostraba paz. «Quiero que todos sepan algo», dijo con voz débil pero clara. «Los últimos meses con ustedes han sido los más felices de mi vida. Sí, cometí errores terribles. Sí, perdí 40 años que nunca recuperaré. Pero estos meses finales, estar con Teresa, conocerlas a ustedes, ser parte de esta familia, esto vale más que cualquier éxito empresarial que alguna vez logré». Mariana tomó su mano. «Papá, no hables, conserva tu energía». «No», insistió Roberto. «Necesito decir esto. Mariana, Sofía, sé que llegué tarde a sus vidas. Sé que no puedo llamarme su padre en el sentido tradicional. Pero quiero que sepan que las amo, que siempre las amé, incluso cuando no sabía que existían, y que cada día que pasé con ustedes fue un regalo que no merecía, pero que atesoré profundamente». Las lágrimas rodaban libremente por los rostros de todos en la habitación. «Y Teresa», Roberto se volvió hacia su esposa, quien sostenía su otra mano. «Mi amor, mi vida, perdóname por los 40 años que te robé. Perdóname por no haber confiado en ti, por no haber compartido mi carga contigo. Pero gracias, gracias por darme esta segunda oportunidad. Gracias por permitirme morir como tu esposo, en lugar de como un extraño arrepentido. No tienes que pedir perdón», sollozó Teresa. «Te perdoné hace meses. Te amo, Roberto. Siempre te he amado». «Lo sé», susurró Roberto, «y eso es lo que me permite partir en paz». Se quedó dormido esa noche con Teresa a su lado, rodeado del amor de su familia. Y cuando amaneció, se había ido pacíficamente, con una sonrisa en su rostro. El funeral fue simple pero hermoso. Toda la familia estaba allí, junto con muchos del pueblo que habían llegado a conocer y respetar a Roberto durante sus meses allí. No lo conocían como el millonario de la capital, sino como el hombre que había trabajado incansablemente para reparar la casa de su esposa, como el abuelo que jugaba con sus bisnietos, como el esposo devoto que había pasado cada momento que le quedaba demostrando su amor. Durante el servicio, Mariana leyó algo que Roberto había escrito en sus últimas semanas. «Si pudiera hablar con mi yo de hace 40 años», había escrito Roberto, «le diría que no huya, le diría que el amor verdadero no es proteger a la otra persona del dolor, sino enfrentar ese dolor juntos. Le diría que los errores se pueden corregir, pero el tiempo perdido nunca se recupera. Le diría que no existe mayor arrepentimiento que el de no haber luchado por el amor de tu vida. Pero también le diría que nunca es demasiado tarde para intentar arreglar las cosas, que el perdón es posible, incluso después de 40 años, que el amor verdadero no muere, solo espera, y que estos últimos meses, estos meses preciosos con mi familia, demostraron que el amor siempre vale la pena la lucha, sin importar cuán tarde llegues a esa realización». Después del funeral, cuando la familia se había reunido en la casa renovada, Sofía abrió el testamento de Roberto. Como esperaban, había dejado todo a Teresa, Mariana y ella, pero también había algo más. Una carta para cada una de sus hijas. Cartas escritas en sus últimas semanas, cuando sabía que se estaba muriendo. Mariana abrió la suya con manos temblorosas. «Mi querida Mariana», comenzaba la carta, «eres tan parecida a tu madre que a veces duele mirarte. Tienes su bondad, su fuerza, su capacidad de perdonar incluso lo imperdonable. Lamento no haber estado allí cuando naciste, cuando diste tus primeros pasos, cuando dijiste tu primera palabra. Lamento no haber sido el padre que merecías durante 70 años. Pero quiero que sepas que en estos últimos meses, en cada conversación que tuvimos, en cada momento que pasamos juntos, fuiste el mejor regalo que la vida pudo darme. Gracias por aceptarme a pesar de todo. Gracias por llamarme papá
incluso cuando no lo merecía. Vive bien, mi hija, ama profundamente y no cometas mis errores. Cuando ames a alguien, lucha por ese amor cada día. No lo des por sentado, no lo alejes, porque el mayor arrepentimiento no es el de los riesgos que tomaste, sino el de los amores que dejaste ir. Con todo mi amor, tu padre. Sofía leyó su carta a través de las lágrimas. Mi querida Sofía, había escrito, Roberto, tienes el espíritu guerrero de tu madre y la terquedad que heredaste de mí. Eres enfermera, dedicada a sanar a otros, y eso me llena de orgullo de una manera que nunca podré expresar adecuadamente. Lamento no haber estado allí para verte crecer, para guiarte, para protegerte. Lamento cada momento perdido, cada lágrima que lloró tu madre por mi ausencia, cada dificultad que enfrentaron porque yo no estuve allí. Pero te agradezco. Gracias por darme la oportunidad de ser tu padre en mis últimos meses. Gracias por tu compasión al revisar mis registros médicos, no solo como profesional, sino como hija preocupada. Gracias por las conversaciones, las risas, los momentos compartidos. Fuiste mi segunda oportunidad y la atesoré más de lo que las palabras pueden expresar. Cuida de tu madre. Ella es la mujer más fuerte que conocerás. Pero incluso las mujeres fuertes necesitan apoyo. Ama a tu familia, abraza cada momento y recuerda que nunca es demasiado tarde para corregir errores, pero siempre es demasiado pronto para dejar de intentar. Con todo mi corazón, tu padre. También había una carta final para Teresa. Mi amada Teresa, leyó ella en voz alta para que toda la familia pudiera escuchar. Cuando me muera, no quiero que llores por el tiempo que perdimos. En cambio, celebra el tiempo que tuvimos. Celebra estos últimos meses maravillosos, en los que fuimos marido y mujer otra vez, no como jóvenes soñadores, sino como ancianos sabios que finalmente entendieron el verdadero valor del amor. Gracias por perdonarme. Gracias por permitirme volver. Gracias por estos meses preciosos que me dieron más alegría que 40 años de éxito empresarial. No lamento haberme ido hace 40 años porque estaba muriendo. Lamento cómo me fui, en secreto, sin comunicación, sin confiar en ti para enfrentarlo juntos. Pero no puedo lamentar las circunstancias que eventualmente me trajeron de vuelta a ti. Vive bien, mi amor. Encuentra alegría en nuestras hijas y nietos. Y tal vez, algún día, cuando tu tiempo también llegue, nos encontraremos de nuevo. Y esta vez, prometo nunca dejarte. Con todo mi amor eterno, Roberto. Los años siguientes fueron de sanación y crecimiento para la familia. Teresa vivió otros 15 años, rodeada del amor de sus hijas, nietos y bisnietos. La empresa que Roberto había construido, ahora oficialmente en manos de Mariana y Sofía, continuó prosperando. Pero ellas nunca olvidaron las lecciones que su padre les había enseñado en sus últimos meses. Mariana eventualmente escribió un libro sobre la historia de sus padres, titulado Nunca es demasiado tarde para el amor verdadero. Se convirtió en un bestseller, tocando los corazones de lectores en todo el mundo que vieron en la historia de Roberto y Teresa un recordatorio de que el perdón es posible, que el amor verdadero nunca muere, y que nunca es demasiado tarde para corregir los errores del pasado. Sofía dedicó parte de la fortuna heredada a crear una fundación que ayudaba a pacientes de cáncer y sus familias, asegurándose de que nadie tuviera que enfrentar la enfermedad solo como su padre casi lo hizo. La casa que Roberto había renovado se convirtió en el centro de reuniones familiares. Cada año, en el aniversario de su muerte, toda la familia se reunía allí para compartir historias, recordar lecciones aprendidas y celebrar el amor que había superado 40 años de separación. Los bisnietos de Roberto, que lo habían conocido solo en sus últimos meses, crecieron escuchando historias sobre el abuelo que había cometido errores terribles, pero que había pasado cada momento que le quedaba tratando de enmendarlos.
Aprendieron que las personas son más que sus peores decisiones, que el arrepentimiento genuino merece consideración y que el amor verdadero puede sobrevivir incluso décadas de separación. Teresa, en sus últimos días antes de su propia muerte, reunió a la familia una última vez. «Quiero que entiendan algo», dijo, su voz débil, pero clara. «Cuando Roberto me dejó hace 55 años, pensé que mi vida había terminado. Pasé 40 años creyendo que había sido abandonada, engañada, traicionada. Esos 40 años fueron duros. Había dolor, había lucha, había momentos en que no sabía cómo seguir adelante. Pero cuando descubrí la verdad, cuando entendí por qué se había ido, todo cambió. No puedo decir que esos 40 años no importaron, importaron. Me formaron, me fortalecieron, me enseñaron que podía sobrevivir cualquier cosa, pero los últimos meses con Roberto me enseñaron algo más importante. Me enseñaron que el perdón no es debilidad, es fortaleza. Me enseñaron que nunca es demasiado tarde para el amor verdadero. Y me enseñaron que los finales felices pueden venir en las formas más inesperadas. Así que no lloren por los 40 años que Roberto y yo perdimos, continuó Teresa. Celebren los meses maravillosos que tuvimos al final. Celebren que él encontró el valor de volver. Celebren que yo encontré el valor de perdonar. Y aprendan de nosotros. No esperen 40 años para arreglar las cosas. No dejen que el orgullo o el miedo los separen de aquellos que aman. La vida es demasiado corta y el tiempo perdido nunca se recupera. Teresa murió pacíficamente esa noche, rodeada de su familia, con una sonrisa en su rostro y el anillo de Roberto todavía en su dedo. Hoy, la historia de Roberto y Teresa se cuenta en la familia como una leyenda. Una historia de amor que sobrevivió 4 décadas de separación, de errores que fueron perdonados, de lecciones aprendidas demasiado tarde, pero no demasiado tarde para importar. Y en la casa que Roberto renovó con sus propias manos, ahora habitada por Mariana y su familia, hay una placa en la pared del portal donde él se arrodilló para pedir perdón y donde más tarde se arrodilló para proponer matrimonio por segunda vez. La placa simplemente dice: «Nunca es demasiado tarde para el amor verdadero. Roberto y Teresa Mendoza, juntos para siempre». Querida amiga que nos acompañaste hasta el final de esta historia, gracias por quedarte con nosotros y permitirnos tocarte el corazón. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el amor, el perdón o las segundas oportunidades, por favor déjanos un like y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que tocan el alma como esta. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Y ahora, te invitamos a ver el siguiente video que aparece en tu pantalla. Tenemos otra historia increíble que te dejará sin palabras. Estamos seguros de que te encantará tanto como esta. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo historias de amor, familia y segundas oportunidades. Hasta pronto.